estadístico que llamamos realidad. Hoy no vamos a hablar de abrazos ni de guerra, ni de esas etiquetas semánticas que tanto divierten a los estrategas de comunicación. Hoy hablaremos de propiedad. ¿Por qué? Verán, en México la soberanía ya no es un concepto constitucional, es un contrato de arrendamiento. Nuestra tesis de hoy es simple, pero indigesta. La estrategia de seguridad no ha fallado, simplemente ha mutado en un pacto de convivencia. El crimen organizado ya no solo escolta de cargamentos, ahora escolta de candidatos. Financia sueños de poder y de paso cobra su respectiva comisión en la canasta básica de tu familia. Bienvenidos a la trama del poder terrenal. Póngase cómodos si es que su silla aún no pertenece ya a un cartel. Vamos a los números. Esos tercos amigos que no aceptan otros datos. Según diversos informes de inteligencia y organismos internacionales, el 35% del territorio nacional vive bajo una gobernanza criminal. Estamos hablando de la tercera parte del país. No confundan esto con una invasión extranjera. Es más bien un outsourcing de la administración pública. En más de un tercio del país, el narco no es el enemigo del Estado, es el Estado. Ellos deciden quién vende el pollo, quién pavimenta la calle y, por supuesto, quién gana la alcaldía. Un tercio de México donde la Constitución es un libro de cuentos y el derecho de piso es el único impuesto que se paga con puntualidad religiosa. Luego de que Los Angeles Times revelara que los gobernadores morenistas Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas habrían perdido sus visas y estarían en la mira de Estados Unidos, hoy el mandatario tamaulipeco mostró su documento. Cuento con mi visa. No he recibido notificación alguna. Según Los Angeles Times, Villarreal ingresaba a Estados Unidos mediante un permiso especial denominado Beneficio Público Significativo para testificar ante un gran jurado. El mandatario tamaulipeco negó ambas versiones y sostuvo que no ha recibido ninguna notificación de autoridades estadounidenses, pero no informó cuándo fue la última vez que viajó a Estados Unidos. El miércoles, cuando se publicó la nota de Los Angeles Times, el exsecretario de Seguridad de López Obrador, cuando se apostó por abrazar a los criminales, también negó los señalamientos sin mostrar su visa. Todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Es una nota más, sin fuentes. Otro gobernador morenista en la mira de Estados Unidos y que ya cuenta con una acusación formal es Rubén Rocha, a quien no se le ha visto desde el 1 de mayo. Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Según la acusación de Estados Unidos, Rocha Moya y 9 de sus secuaces, entre ellos el senador Enrique Insunza, pactaron con los Chapitos, quienes incluso los ayudaron a ganar la elección de 2021 en Sinaloa. Por cierto, a Enrique Insunza no se le ha visto desde el 29 de abril, día de las acusaciones, cuando asistió a la comisión permanente. Desde entonces ha estado refugiado en Sinaloa y solo se le ha visto en una reunión con Javier Corral y en la graduación de su hijo. Y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma, donde suelo venir los fines de semana a llenarme de la energía del monte.
Cuando México y Estados Unidos atraviesan el mayor momento de tensión por las acusaciones contra políticos de Morena ligados al narcotráfico, esta semana apareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo para elevar la tensión y lanzarse contra el equipo del presidente Donald Trump, a quienes llamó personas inexpertas, resentidas y fanáticas, que lo han embarcado en viles y siniestras aventuras. Pero las acusaciones contra gobernadores de Morena han pegado a la popularidad del expresidente. Una medición de Atlas Intel Bloomberg registra una caída de 65% a 48% en su imagen positiva entre febrero y mayo. Azteca Noticias. Y para analizar este expediente, recibo con un enorme agrado a un gran amigo y más un gran periodista, a Jorge Fernández Menéndez. A ver, Jorge, te planteo una pregunta incómoda. Si el mapa de control territorial coincide casi milimétricamente con el mapa de victorias electorales de ciertos grupos políticos en el Pacífico y el norte, la pregunta es, ¿estamos ante una democracia representativa o ante una franquicia del crimen organizado legalizada por las urnas? Presidente, qué gusto saludarte, es un honor estar aquí contigo. Y mira, la pregunta es compleja porque no es solamente el Pacífico, el norte, es también buena parte del Golfo de México. Entonces, yo creo que todavía no estamos estrictamente en lo que se puede llamar un narcoestado, pero vamos camino hacia eso. Y hay muchos procesos electorales desde el 2018, pero sobre todo desde el 21, que han estado marcados directamente por la participación ya no solamente del narcotráfico, del crimen organizado, porque ya el crimen organizado abarca no solamente el tráfico de drogas, sino muchas otras actividades, incluso productivas, incluye el contrabando de combustible, e incluye mucha de la explotación ilegal de minas, muchas actividades que trascienden claramente el narcotráfico. Y sí, es verdad, buena parte, prácticamente todos los estados del Pacífico, o la mayoría de los estados del Pacífico, prácticamente buena parte de los estados de la frontera norte y del Golfo de México terminaron con elecciones que han sido muchas veces ganadas con el apoyo del narcotráfico. En el caso de Sinaloa, eso es indudable. Está plenamente demostrado que en el 21 se ganó con el apoyo del narcotráfico, un apoyo que se replicó también en las elecciones del 24. Y Jorge, ¿cuál es entonces la logística de gestión de votos por parte de los grupos armados? Mira, yo creo que la logística de gestión de votos tiene diferentes modelos, pero vamos a ceñirnos sobre todo al modelo que se siguió en Sinaloa. En Sinaloa, en el 21, se secuestró, esa es la palabra, se secuestró a los operadores electorales de la oposición para inhabilitarlos para el día de la elección. Se presionó a candidatos para que renunciaran, incluso algunos, la candidata de Badiraguato, por ejemplo, el mismo día de la elección. Y en distintos estados se ha utilizado otros mecanismos, no necesariamente de secuestrar a toda la estructura como ocurrió en Sinaloa, pero sí de presiones muy importantes. Recordemos la elección de Valle de Bravo en el Estado de México, donde la candidata opositora tuvo que renunciar por las presiones que hubo sobre ella contra su familia. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones en Tamaulipas, en varios municipios, donde la columna que se llama Pedro J. Méndez presiona y tiene el control de los votos y impide que participen otros partidos. Recordemos, por ejemplo, en Chihuahua, mira, el municipio de Morelos, donde fue encontrado este enorme narcolaboratorio que se encontró con participación del gobierno del estado de Maru Campos, donde se dice que estuvieron estos agentes estadounidenses y donde participó también el ejército, porque eso se olvida. Es el municipio de Morelos,
Morelos. Ese municipio de Morelos lleva 2 elecciones donde el único candidato es el candidato de Morena. Están impedidos de participar todos los demás partidos políticos. No participan porque esa era una zona controlada por los chapitos. Ante esto yo me pregunto, ¿qué pasa con las instituciones actuales responsables del lado del gobierno de prevenir y detener esto que está sucediendo en todas las elecciones? ¿Dónde está el INE? ¿Dónde están las fiscalías? La pregunta es, ¿tienen dientes o solo encías para morder el financiamiento ilícito? Bueno, yo creo que el INE no se ha metido en estos temas, que el INE y el Tribunal Electoral y la Fiscalía General de la República no hayan intervenido después de todas las pruebas y denuncias que hubo en la elección de Sinaloa es vergonzoso. Pero al final lo que tenemos aquí es una doble política, porque yo creo que el Gabinete de Seguridad en la actualidad ha dado innumerables golpes, 40.000 detenidos, 4.000 laboratorios decomisados, muchas otras actividades, toneladas de droga también decomisadas, pero el problema que es además lo que se exige dentro del país y se exige fuera del país desde Estados Unidos es que se desmantelen las redes de protección y complicidad política. Si no se desmantelan lo que se creó el sexenio pasado, que son las redes de protección y complicidad política, cualquier líder del narcotráfico termina siendo reemplazable porque tiene las condiciones para poder operar con protección. Según tú piensas, Jorge, ¿qué va a seguir en ese caso? Digamos, entiendo que hay 60 días para darle adelante a la detención o debe de ser antes. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante con el caso de Rocha Moya? Bueno, en el caso de Rocha Moya, el gobierno ha tomado la determinación de defenderlo. No sigue diciendo, incluso la propia presidenta Sheinbaum sigue diciendo que no hay pruebas y que Estados Unidos debe presentar pruebas. Yo creo que hay muchas pruebas en el caso de Rocha, en el caso del presidente municipal, en el caso del senador, en el caso del ex vicefiscal, en el caso del ex secretario de Seguridad y de los otros. Hay pruebas muy contundentes. No es verdad, como se dice, que para la detención con solicitud de extradición se deben presentar pruebas. Eso se presenta donde se tiene que presentar, donde se está haciendo las acusaciones, que es en Nueva York, en la Fiscalía Sur de Nueva York, donde pasó el tema además previamente por un gran jurado y se aceptaron esas pruebas. Ahí es donde se hace el juicio. No tiene que comprobar Estados Unidos esas acusaciones dentro de México y con el gobierno mexicano. Es insólito que habiendo todos estos elementos, el gobierno de México, la Fiscalía en México, siga diciendo que no hay ninguna prueba contra ninguno de ellos. Pero va más allá el tema. El pedido de la detención con fines de extradición dice claramente que se basan en muchas pruebas, testimonios, pero sobre todo los testimonios de Ismael El Mayo Zambada y de Ovidio Guzmán. Te agradezco muchísimo, Jorge. Acá está tu casa en San Cristóbal y nuevamente gracias, suerte. Muchísimas gracias, un abrazo, mucho éxito. Salimos a las calles. Quisimos saber si la gente aún cree en los cuentos de hadas de la Procuración de Justicia. Pues yo creo que la segunda, todo es a conveniencia y todo tiene un negocio, ¿no? Creo que solo para cambiar de administración el negocio. No, pues para cambiar la administración. Es muy difícil, pero no creo que ella está haciendo gran cosa. Para cambiar de administración el negocio. Ay, esos no hacen nada. ¿Por qué para cambiar la administración? Pues hay un financiamiento mayor por detrás, ¿no? Pues obviamente el narcotráfico. Pues, gente con poder, pero no metido en la política, sino lo que está saliendo es mucho, ¿no? Pues los narcos, ¿no? ¿Y
¿Qué opinas sobre eso? Pues que cada vez estamos peor. Los mismos, los narcotraficantes, pues ya es más sabido que nada. Según ellos nunca aceptan eso y caen en lo mismo. Pues bueno, creo que por la inflación, no sé, pero... O por el narco. Claro que por los usos de piso del narco. Pues es por lo que cobra el transporte. Por el narco, pues no dejan pasar nada. Pagas una cuota y te dejan pasar. Si no pagas, pues no te dejan pasar tu mercancía. Recibimos a Samuel González, experto en seguridad y delincuencia organizada. Va a ser muy interesante la plática con él. Samuel, bienvenido y muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo es el triángulo de las relaciones peligrosas ligadas a personajes tan oscuros como Rocha Moya, Adán Augusto y la figura de Amílcar Olán? Bueno, yo creo que es importante ir entendiendo los procesos y procedimientos que existen en este tema con una relación binacional con los Estados Unidos que está teniendo en estos momentos pues una crisis muy fuerte. Llevamos 3 semanas desde el momento en que la Fiscalía de Nueva York, el Distrito Sur, una de las fiscalías que ha presentado casos más duros, con mucha eficiencia, más o menos el 97% de las acusaciones que presenta la Fiscalía de Nueva York, pues son, terminan en la culpabilidad de las personas, bien sea porque se han dado por los procedimientos de plea bargaining, bien sea porque son llevados a juicio, y una vez que entran a juicio, pues los jurados las declaran responsables. Esto ha llevado a una crisis sin precedente, me parece a mí, las relaciones entre México y los Estados Unidos, porque ha abierto una ventana en donde a partir del derecho internacional penal, don Vicente, nos tenemos que poner a reflexionar qué significa el que un país le pida a otro el procedimiento de una solicitud de provisional de extradición. Esta solicitud provisional de extradición, como usted sabe, don Vicente, está fundada en el artículo 19 constitucional, artículo que permite que una mera solicitud de provisional de extradición sea tramitada por el país, por México, y aún llegando sin pruebas, sea tramitada dentro del marco de los tratados internacionales, como el caso del Tratado Internacional México con los Estados Unidos. Si no lo hace, en el derecho internacional está obligado por 2 principios más, don Vicente, que es el audere adjudicare, que quiere decir, una vez que tenga abierta la investigación, tengo 2 alternativas internacionalmente: o lo extradito o lo juzgo. Es decir, la obligación internacional de acuerdo al derecho internacional penal, que son lo que rigen la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, convención que se firmó el día 10 de diciembre del año 2000, ¿verdad? Justamente unos días después de que usted entraba como presidente de México, ¿verdad? Y que fue adoptada por México en diciembre del año 2002 y que entró en vigor en los primeros meses del año 2003, es decir, es una ley incorporada como ley, como una norma suprema de acuerdo al 133 constitucional, ¿verdad? Esa norma que está incorporada digamos, a la ley suprema de toda la Unión, como dice el 133 de la Constitución, obliga a realizar las investigaciones de las personas que los otros países están solicitando en extradición. Oye, y si hay desacato, y no sé si sea la palabra correcta en este caso, ¿qué sucede y cuál es el plazo que tiene México para
tomar acción en cualquiera de los dos sentidos. No hay plazo, en sentido estricto no hay plazo, pero sí hay consecuencias de responsabilidad internacional de México. En sentido estricto, el gobierno americano podría llevar a México ante el Tribunal de Naciones Unidas, el de La Haya, ¿verdad?, que es un tribunal para cuando los estados incumplen sus obligaciones internacionales. Este tribunal, donde ha habido mexicanos muy relevantes que han participado en este órgano jurisdiccional internacional, podría determinar que efectivamente México violó sus obligaciones internacionales cuando no tramitó esta solicitud provisional. Esa es una primera vía. Pero luego hay otras, porque desafortunadamente el incremento de la desaparición forzada de personas ha hecho que todo el tema de desaparición forzada de personas, donde el grupo de trabajo de las Naciones Unidas de Desaparición Forzada, en el marco de la Convención contra la Desaparición Forzada, ya ha enviado a México pues a las Naciones Unidas, a la Asamblea de Naciones Unidas, y ahí está pidiendo la aplicación del artículo 35, permite a la Asamblea de Naciones Unidas obligar al país a desarrollar acciones duras contra la desaparición forzada. Y tenemos un gravísimo problema, porque ya estamos hablando de desapariciones forzadas en Sinaloa y estamos hablando de que la Corte Penal Internacional podría tener jurisdicción sobre estas desapariciones forzadas, porque se han dado de manera sistemática y aquí y generalizada, y entonces eso se vuelve un crimen de lesa humanidad en los términos de la Convención del Estatuto de Roma, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional. Entonces estaríamos dando competencia, imagínense la gravedad, a la Corte Penal Internacional para que adquiriera el caso y fuera presentado por primera vez un caso contra mexicanos, con el fundamento de que que se tuvo adquiesencia, es decir, se toleró y se permitió las desapariciones forzadas, porque una vez que el señor Zambada fue extraído de México por los procedimientos que hayan sido, ¿verdad?, y a pesar del conocimiento de lo que había pasado aquel día cerca de Culiacán, donde pues los hijos de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, se llevó al señor Zambada, y que este acusó precisamente a los funcionarios de Sinaloa, incluyendo pues a las personas que estaban ahí, que luego en la Fiscalía de Sinaloa pusieron ese video falso, ¿verdad?, del supuesto homicidio de Cue, el exrector de la universidad, diputado ya designado en ese momento federal, ¿verdad?, y los otros miembros de la escolta del señor Zambada, ¿verdad? Pues estamos hablando de una cosa gravísima. Eso es precisamente la desaparición forzada de personas, y están contenidas en las investigaciones que ahí se tienen. Entonces, pues la situación es una situación muy delicada. Están implicadas órganos de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Y está implicado desde luego la Asamblea General de Naciones Unidas en la calificación de estos delitos graves que suceden en México y también en Sinaloa. Así que la situación es muy compleja. Yo empecé a estudiar el tema de delincuencia organizada en el año 1986, mientras yo estudiaba en Italia. Cuando llegué aquí en el año 90 y me incorporé al INACIPE, trabajamos muchísimo en temas de delincuencia organizada. Así que desde el año 90 para acá, son ya muchos años, yo no había visto una situación tan delicada por parte del gobierno de México, y hemos tenido pues muchas presiones, usted lo sabe bien. Si es delicada, y vaya si pone con la espalda contra la pared al gobierno actual en México, porque
prácticamente no hay disyuntivas. Se tiene que cumplir la ley, se tienen que cumplir las obligaciones internacionales, se tiene que juzgar a quien cometió tan graves delitos. Pues vamos a esperar qué viene próximamente. Ciertamente tienen que pasar una serie de cosas simple y sencillamente por seguir el camino de la justicia y el camino de la ley. No sabes cuánto te agradezco porque lo que nos acabas de comentar nos da mucha luz sobre los acontecimientos, los hechos reales y pues esto la opinión pública juzgará, pero además los juzgadores tienen que juzgar. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Recuerda que acá está tu casa en San Cristóbal. Gracias, un gusto estar con usted. Aprecio mucho esta invitación. En conclusión, no estamos perdiendo el país. Simplemente ha cambiado de dueño mientras nosotros discutimos por un post en X o el color de un logo partidista. El 35% del territorio bajo control criminal no es un error del sistema, es una característica del mismo. Es la eficiencia máxima. El político pone el nombre, el criminal pone el territorio y usted, querido televidente, pone el miedo y el sobreprecio en su plato de comida. No se preocupe por el futuro del país, ya está todo administrado. Lo que hoy llamamos paz social es en realidad el silencio que queda después de un buen negocio. Gracias por acompañarnos en esta autopsia en vivo. Buenas noches y que el próximo dueño de su municipio sea al menos un poco educado.